Un placer muy especial, está aquí en el estudio alguien que, además de ser un jovencito inquieto, es un jovencito que ha transitado una parte importante de la historia argentina en cargos públicos muy diversos: secretario de Cultura, diputado, interventor de lo que fue en su momento el Confer, hoy se llama de otra manera, hoy ya ni siquiera sé si existe, bueno, todo lo que pasa en la Argentina, pero además yo diría que una de las cosas que más destacamos aquellos que lo escuchamos es que piensa en serio y lo hace con honestidad intelectual, con coraje, no se calla nada, tiene eso tan imprescindible que se requiere para un pensador, que es la autocrítica, salir de la ideología para poder pensar sobre los acontecimientos, y nunca ha tenido pelos en la lengua para criticar a los propios, a los ajenos, e incluso a sí mismo en términos de lo que se ha construido en esta Argentina. Pero vamos a hablar con él despacito, un poco de todo. Está con nosotros aquí en Radio High Julio Bárbaro, a quien además, después le voy a decir, tenemos mucho de esta radio para agradecerle. Mire, en 32 años de historia que tiene Radio High, pasamos por funcionarios todos, presidentes, ministros, bla, 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 y aquellos que estaban en la función del Confer, el lugar donde se administra supuestamente lo que es todos los medios audiovisuales y mucho más. Y todos, bueno, sí, teníamos los antecedentes más importantes, una carpeta de todos los colores, y nadie resolvía lo que Julio en su momento dijo: esto tiene que ser resuelto. Llamó a la gente que correspondía y se resolvió. Había que darle legalidad a algo que ya existía como hecho real y legal, pero en nuestra Argentina, donde todo funciona irregular, no era tan fácil. Y Julio lo hizo rápidamente con esa voluntad que tiene que tener alguien que tiene responsabilidad política. Julio, bienvenido a Radio High, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. Y vine varias veces a esta honorable radio. Es verdad, usted es un poco dueño de casa No, aquí. de ir a casa no, invitado. Invitado que es dueño de casa y que es de lujo. Julio, a ver, vamos a empezar por el principio, alguien diría. Porque la gente te conoce mucho, como digo, sos alguien convocado permanentemente a decir lo que pensás, y no debe ser casual. Pero por ahí conocen menos de tu historia personal. Y vamos a ir, mira, a hacer memoria, que en la Argentina cuesta, a tu infancia, mira, a tu infancia. ¿Hijo de quiénes? ¿Qué hacían tus viejos? Mi viejo era un colchonero de máquina al hombro que andaba por la calle Castrobarros y Agrelo, donde todavía está la colchonería Bárbaro. Y era un barrio maravilloso, donde el alemán hacía las cosas de fundición y el judío hacía las cosas de electricidad. Y todavía Dito, el hijo del electricista judío, me llama y me habla. Nos conocemos de los 6, 7 años, Castro Barros y Venezuela. Había una plazoleta y enfrente vivían los tucumanos y al fondo vivían los paraguayos. Era un mundo de mezcla, de razas, de sangre, llegó por todos lados. Tano, los fruteros, los peluqueros, japoneses, los tintoreros, vascos, los lecheros. El crisol de razas en serio, y Total, conviviendo ahí total. en armonía en la calle, jugando la pelota juntos, Jugando a la seguramente. pelota y todavía siendo amigos de algunos, te digo. Y el viejo colchonero. Colchonero de máquina al hombro. Pero en un país que era un país, digamos, de progreso. ¿Y el viejo nació acá? Mi viejo nació acá, hijo de padres italianos. 8 hermanos, Tano, 4 casadas con mallorquines. ¿Viste esas cosas que se daban? Tenía la casa Balear cerca, se casaban con los mallorquines, qué sé yo. ¿Y mamá?
Mi mamá también, italiana, hija de italiana, obrera de la Bayer, de la fábrica Bayer. ¿Y se dedicó a qué? ¿A los Ah, hijos o a algo más? no, mi vieja cosía los colchones que mi viejo iba a Uf, instalar por la calle. No, yo me crié de abajo, en serio. gente de Digamos. laburo, De laburo. laburo, en serio. Mis viejos no habían terminado la primaria, ni mi padre ni mi madre. Bien. O sea, mi viejo era socialista y me decía que te cuiden los curas, que ellos saben educarte. Entonces me mandaba al colegio católico, pero era socialista de palacio. Eso se usaba muchísimo. Claro, todos, esa mezcla de culturas, un país donde justamente la cultura tenía un peso tan importante. Digo, fuiste incluso secretario de Cultura, nada más ni menos. Digo, mirá lo que era padre colchonero, la mamá lo ayudaba a esos colchones, gente de laburo que no terminaron, que terminaron el primario pero no pudieron seguir formándose y Yo creo que no lo había terminado, ninguno de los dos. Y- Nunca lo hablé, ¿viste? Pero la voluntad de esa generación era, porque era el esfuerzo con placer. ¿Y recibieron ellos planes sociales? Vamos, recibían esfuerzo privado. Y mi viejo, cuando yo salí diputado en el 73, la gente lo paraba y lo felicitaba porque él iba con la máquina al hombro y el viejo decía, yo no lo voté. Pero llegó. Entonces, después en el 83 ya estaba en silla de ruedas y mi hermana le dice, te llevo a votar. Y le sacó la boleta del bolsillo y iba a votar a los socialistas y dijo, no, no te llevo nada, pues si no votás a tu hijo no te llevo. Por lo menos un voto quiero que tenga. ¿Cuántos hijos? Tres 3 hermanos. hermanos. Bien, y de ese chico inquieto, claro, yo incluso viendo tu biografía sé que cuando estudiabas en la facultad en El Salvador, ¿no? Primero estudié agronomía. La facultad de Agronomía. agronomía. Tengo 20 materias de agronomía. Ah, Lo que pasa es que el viejo a los 18 años me tiró unos mangos para que me compre un taxi y me autoalimente. Y yo iba en un Cianditela a las clases de agronomía o de Mariano Grondona. Digamos, fui Epa. tachero, pero te hacías, digamos, porque, claro, estábamos divididos entre la generación de los que los padres nos mantenían, que eran muchos, y los que no, los padres no nos mantenían, que teníamos que laburar 6 horas, 8 horas. ¿cuántos años laburaste de tachero? Habré laburado 5 de tachero y después en el mercado de abasto hasta ser diputado, de cajero de la carne. Wow, yo ya me imagino lo que era ir en el taxi con Julio Bárbaro. Porque la gente seguro no se quería bajar, porque si algo tenés es además capacidad de charla, ¿no? Era otro país, totalmente distinto. A mí me cuesta, el otro día se lo decía a un empresario importante, Ujú. ¿no? A Guillermo Stanley. Ajá. Le decía, escúchame Guillermo, vos y yo conocimos una Buenos Aires que era más rica que España e Italia, que Roma Ujú, y Madrid. ujú. O sea, Buenos Aires era un jolgorio. No solo no había subsidio, había crecimiento por todos lados. Inmigrantes exitosos por todos lados. Y entonces tengo que preguntarte, ya entrando casi al terreno, después vamos a seguir por otros lados, ¿qué nos pasó, Julio? Yo creo que el 76 es el fin de la Argentina, porque vos fíjate que Perón lo voltean en el 55, pero no cambia el sistema. Lanusse fue un presidente honorable, digamos, dictador, pero te quiero decir, en un país que era productivo, ¿no? Onganía es complicado, porque Onganía es la copia de Franco, es una idea difícil, destruye la universidad, la noche de los bastones largos. Yo era dirigente estudiantil ahí, yo estoy en la hora de los hornos, con Roberto Grabois, Ujú. que como él era judío y la mujer católica, me eligen a mí de padrino de Juan Grabois, padrino de bautismo, porque la mujer Olga... No lo digas muy fuerte que el papá era judío, porque no sé si todos van a estar contentos. No, pues sabes la historia de mi vida. Mi hija se casa con Gerardo Rosín Claro, y mi nieta decide ser judía. ser judía. ¿Viste? Y Una yo chica me encontré con un viejo amigo, Daniel Goldman,
Claro, el rabino. El rabino, maravilloso. Sí. Y se lo conté al Papa, y el Papa me dice, Goldman es de lo mejor que hay. Y yo lo escribí, y Goldman me llama y me agradece. Pero, claro, bueno, esa integración, yo como católico, Pero que mi quiero nieta sea judía, me pareció maravilloso. Quiero preguntarte algo, esto ya es anecdótico. Decime una cosa, a tu nieta no le alcanzaba con ser argentina para sufrir? ¿Necesitaba el doble? ¿Quiso potenciar? No, yo creo que ella quiso con eso, digamos, Vincularse. con su padre. Me imagino. Heredar de su padre. Mm. Gerardo era una figura muy fuerte, muy lindo personaje, un personaje maravilloso. Y bueno, y punto, eso. Mm. Bien, y te preguntaba, ¿qué nos pasó? Porque, a ver, voy a decirte los mitos populares, después tú contesta lo que quieras. Muchos, viste que en la Argentina, que además todos sentados somos genios en el café, te dicen rápidamente, no, lo peor que le pasó a la Argentina fue el peronismo. Y mirá con quién estoy hablando al respecto. No, el Perón no termina con Perón. Perón termina yo cuando el lunes es medio siglo y pienso que pasó medio siglo, Perón termina Medio siglo de que volvió. de que murió. ¿De que El murió? lunes es el día del medio siglo de su muerte. Este lunes, 1 de julio. ¿Cómo marcó este hombre, eh? Pero cuando él se muere en una Argentina donde el Parlamento era un lujo, Mm. con el 62% de los votos, despedido por Ricardo Balbín, que era el dueño del resto de los votos. Mm. Era una Argentina unida. Tenía la demencia de la guerrilla, que asesinaba en democracia. Eso es traición a la patria. Y la demencia de los milicos, que nunca entendieron mucho dónde querían ir. ¿Qué dijiste? Que la guerrilla era la demencia de aquellos que Nunca entendieron. asesinaban y que era traición a la patria. Era matar en democracia, asesinar en democracia, traición a la patria. Lo está diciendo, ¿escucharon ustedes lo que dice Julio Bárbaro? Lo digo porque en un país como este, donde todos compran buzones y parecería que están los buenos y los malos y que siempre viste el otro y Boca y River, está diciendo algo que no es muy habitual de escuchar. Perdón, la guerrilla, fueron muchos amigos míos, yo me crié con los curas del tercer mundo, pero la violencia en dictadura está totalmente justificada. Podés usarla o no. La violencia en democracia es traición a la patria. Qué importante. Yo creo que este es el gran título que ya hay que poner en algún lugar para que todos lo escuchen. Porque también hoy, es verdad, no tenemos esa guerrilla loca y no tenemos todo lo que pasó. Tenemos la reivindicación de la guerrilla como si fuera más que los obreros. O sea, Todorov vino a la Argentina, fue a ver la placa de los caídos y dijo, ¿no están los de los dos bandos? Entonces, ¿no están los que asesinó la guerrilla? Y hasta que no podamos instalar los dos bandos en el mármol, no tendremos paz en el alma. Porque no era que la guerrilla era buena y los milicos eran malos. Mala era la violencia. Y entonces, en ese sentido, te lo habla alguien, yo tengo exilio, tengo secuestro, me encargué del velatorio de muertos de Trelew, o sea, no me pueden contar la historia. Yo no digo 30.000 y todes, digo 10.000 y todos. Porque el 30.000 que me quieren imponer es un dogma de una izquierda boba que se crió en la universidad. O sea, el peronismo muere con Perón. Decime una cosa, cuando decís estas cosas, incluso ahí con tus correligionarios... No les gusta a nadie, pero a mí no me importa. Por eso te tengo acá, porque sos de aquellos que puede decir lo que hay que decir como corresponde. ¿No te dicen sos un facho, milico, justo a vos? No me lo pueden decir porque ninguno de ellos tiene una historia como la mía. Entonces, a mí me secuestró Gordon. Mi hija Carmela nació en Madrid porque estábamos en un exilio con hambre, un exilio jorobado. Digo, pero toda esa pelea, toda esa vida, después viene la reivindicación de la guerrilla de los Kirchner, que no firmaron el documento de los derechos humanos, y eran mis amigos Néstor y Cristina. Pero en la buena, vos y yo le pegamos a Cassius Clay en el geriátrico.
Claro, fue un acto de mucha valentía. ¡Ah! El cuadro, ¿no? Viste que hasta ahora lo aplauden porque bajó un cuadro como si hubiese... Pegarle a Cassius Clay en el geriátrico. Cuando además ni siquiera quiere Cassius Clay ni levantar la mano ya a esta Entonces, altura. la bajada del cuadro es una payasada. Lo que pasa es que le servía a estos chicos. Lo que hace Néstor, que era mi amigo del alma, me quiso llevar de ministro, yo discutí siempre con él. Néstor fue mejor que Menem, esto sí. Menem es el peronismo de la frivolidad. Mm. Néstor es el peronismo de la universidad. No sé qué es peor, si los frívolos o los universitarios. Ambos eran pillos. Claro, porque el peronismo fue historia cuando fue de los obreros. Entonces era la conciencia de los humildes. Mm. Yo siempre repito una frase porque me la dijo un morocho una vez. Me dijo, después de Perón y Evita, yo nunca tuve que volver a bajar la vista frente al patrón y al policía. Qué importante eso que estás diciendo. En términos de... Estamos Dignidad. escuchando al hijo de un colchonero, lo digo con todo lo que eso significa, que no terminó la escuela, no llegó a completar sus estudios, que en la Argentina fue diputado, secretario de Cultura. Esta era la Argentina de la movilidad, del crecimiento que planteaste, de la riqueza que tenía. Entonces, uno se pregunta, lo he charlado hasta con el Papa, los chistes con el Papa son habituales, sabes que no hay otra. ¿Cómo es posible que este país, que tiene todos los recursos que tiene, en términos de la naturaleza que nos dio el de arriba, y con todo lo que había logrado, llegue hoy a tener más de un 50%, 55% en la pobreza, 17,5% en la indigencia, un desempleo que va creciendo? ¿Qué pasó? ¿Todo la conspiración de los yanquis que vinieron a robarnos? No, los yanquis somos nosotros, no, yo no. Digamos, el tema central es que nosotros tenemos una fractura en una clase alta decadente. Primero, carencia de patriotismo. Vos vas a Brasil y el más pobre y el más rico, dicen Brasil es lo más grande de todo el mundo. Uh-huh. Vos vas a Chile y el pobre y el rico te dicen, dan la vida por Chile. Si hubiera guerra van los dos. Uh-huh. Venís acá. Te cansás de idiota que te dicen este país de mierda. Y vos pensás, ¿por qué no te vas? ¿No? Es como eso que te dicen, no la aguanto a mi mujer. Tómatela, hermano. Claro. El país de mierda que, por un lado, le permitió lograr en muchos casos Pero riquezas. que en otro país no hubieran llegado ni a portero, y acá son gerentes o Claro. son dueños. Pero bueno, el país, digamos, es el autodesprecio. Entonces, primero, es muy difícil desarrollar aquello donde no estás enamorado. Mm. Yo me acuerdo, había una viejita que decían que había sido novia de Mayakovsky, que un día la fuimos a ver con dos amigos, y uno le dijo, estoy por estudiar, quiero estudiar historia. La viejita lo miró y le dijo, joven, ¿es su obsesión? No, dijo él, entonces no lo haga, porque en la vida solo sirve llevar adelante las obsesiones. Vamos a poner un poquito de música tanguero, ¿no? Vos sos viejo Fundé la tanguero. Academia Nacional del Tango, cosa que los kirchneristas me niegan, porque los kirchneristas destruyen todo lo que se hizo, ¿viste? ¿En serio? Una enfermedad. La fundé yo, pero son kirchneristas. Porque Néstor no era ni malo ni bueno, no daba pa' prócer. Sabes que estamos al frente aquí de un café muy famoso donde venía Borges, y ya sabes alguna de esas frases de Borges. Se puede aplicar hoy a los kirchneristas, Claro. para no ponerla tan amplia. Un poco de música y seguimos aquí charlando con Julio Bárbaro, que como siempre es un momento bárbaro. Shlomo Idov, este argentino que vive hace ya décadas en Israel, como tantos argentinos, que canta entre otras cosas tangos y tiene esa nostalgia que los argentinos tenemos ahí en el tango tan incorporada. Me parece que la nostalgia a veces sirve y a veces es muy destructiva también, porque siempre hablamos, entre otras cosas, estamos aquí con Julio Bárbaro, del pasado, de ese pasado que fue glorioso y que no fue perfecto, pero tuvo mucho de glorioso, y hablamos de un presente decadente. Y el tango por ahí va por ese lado muchas veces. Julio, estuviste en Israel, justo me contabas, y
te encontraste con Shimon Peres? Nos invitó el Estado de Israel, hace mucho. Bueno, yo no me acuerdo cuando estaba Simón Pérez, pero en esa época. ¿Qué era Pérez en ese momento? ¿Era primer ministro? Era primer ministro. Ajá. Y fuimos 11 o 12. Nos invitó a almorzar. Y yo te digo una cosa, a mí me admiran los sabios Ujú. y me aburren los ricos. Los Muy- ricos me aburren. Porque el rico es un tipo que cree que el valor humano, lo trascendente está en la billetera. Entonces, como lo tiene escondido, normalmente es pequeñito. Mm. Los Simones Como dice alguien, era tan pobre que lo único que tenía era dinero. era dinero, claro. Entonces, me pareció un personaje admirable. Y una de las cosas que me asombró, después volví a Israel hace 2 años, porque me atrae como ciudad. Me peleó mucho. Soy admirador de Ran Rein, que es un personaje Ujú, hermoso. ujú, Después, digamos, como todos tomamos bando en los lugares donde pisamos, ujú. no estamos. Pero me parece que ese pueblo tiene la tensión y la voluntad de ser que a nosotros se nos acabó, se nos pinchó, que era la que tenían mis viejos laburando, pero laburaban con placer. Y hoy han encontrado el placer en la vagancia, y eso es la decadencia, ¿no? Mm. Esa cultura del trabajo, ese saber que del esfuerzo eh, podías avanzar, que le podías dar mejor calidad de vida y posibilidades a tus hijos y para ti mismo. Y hoy parece que... ¿Cuándo empezaron los planes, Julio? Los planes sociales, esto de Yo la... fui diputado con Alfonsín y voté en el 83 800.000 cajas pan Las famosas cajas pan. diciendo que era una excepción, que esperábamos que fuera coyuntural. Excepción. Coyuntural. Ujú. Pensá que si vos destruís, digamos, ¿qué hace Martínez de Oz? Destruye la industria e instala los bancos. Mm. Maravilloso, en un país donde, si vos y yo tenemos plata, no sabemos dónde invertirla. Pero si necesitamos plata, no sabemos a quién pedírsela. ¿Para qué está el banco? ¿Me puede explicar? ¿Sabés cuál es la diferencia entre un banco de plaza y un banco financiero, no? No. El respaldo. Digo, papá colchonero, ahí metían los dólares, porque, claro, los bancos... Pero en esa época se invertía en el país porque había un proyecto desarrollista, de crecimiento. Había unas señoras mayores en la esquina que le prestaban a mi padre el dinero para comprar la casa donde todavía viven mis hijos, o mi exmujer. Pero eso existía como... Entonces la tenía hipotecada por la señora de la esquina que tenían una renta que se la pagaban todos los meses. Era un país que crecía, además del progreso material, porque fue la época, yo vi la primera vez televisión a los 7 años. Mm, Mi viejo todavía guardaba los restos de una radio galena, mm, porque ellos habían sido paralelo con la radio. claro. Y después, mi vieja cuando compró lavarropa era una revolución de la familia. La heladera pasaba el hielero por la calle Castrobarro y te vendía un cuarto de barra o media barra. El progreso, el avance, el trabajo y una Argentina que tenía y tiene toda esa riqueza que le permitió a la gente darse un futuro y darle mejor calidad de vida a todos y una sociedad de una clase media tan importante que en Latinoamérica era admirada y culta, a diferencia de el resto de... Mira qué interesante, los países en general de Latinoamérica, siempre lo miro, bueno, habían dos clases sociales muy marcadas, los ricos, una minoría, y la gran masa de aquellos que miraban a través del vidrio. Y Argentina era distinta. Hoy se ha invertido eso. Argentina eligió ser Europa. Claro. Europa es con todos los habitantes adentro. Mm. La salud y la educación es de todos. Después, Martínez Dios elige ser Estados Unidos. ¿Cómo es Estados Unidos? El país más rico del mundo donde Obama pudo ser un presidente negro, pero no darle salud a los pobres. Mm. O sea, mirá para qué servirá la riqueza, ¿no? ¿Y hoy para dónde vamos? No, el, el eje de la crisis es que no sabe dónde termina. Mm. Por eso es crisis.
Entonces vos te pasás, entonces aparece Melconet, dice esto no tiene salida. Aparece Roberto Kachanowski y dice lo del ring. Y me pareció tan claro Kachanowski porque dijo, yo no quiero que haya diferencias ante la ley. Porque los ricos que tienen 200 millones van a tener una ley para ellos mejor que distinta a la que tenemos 20. Me pareció Kachanowski, es un liberal. Ujú. Pero claro, después tenés una Cámara de Diputados. La primera Cámara que tuve en el 73 eran, el que leía lo miraban con desprecio. Entonces éramos gente formada. Ya en el 83, uno de los tres que volvía conmigo me tocó el hombro y me dijo, Julio, al lado de esto, el 73 era Harvard. Ya la década. Claro, porque se había muerto la rebeldía, habían matado 10.000 y la rebeldía no está. El pensamiento y la política es rebeldía. Con obediencia no hace nada. Bueno, en ese sentido tenemos un presidente que, bueno, es un rebelde absoluto, outsider, que viene diciendo que la política es lo peor. ¿Qué le pasó a la política argentina? ¿Qué le pasó al político argentino? Yo digo siempre que ni en la prostitución mató el amor, ni la corrupción va a matar la política. A ver, eso de vuelta. Ni la prostitución mató al amor, Ujú. ni la corrupción puede matar a la política. Ajá. La política es el arte de conducir a una sociedad a un destino mejor. Ese arte existe y está vigente. Que nosotros lo hayamos convertido con el Turquito Menem en farándula y se afanaron hasta la vida del ferrocarril, es un problema nuestro. Pero eso no mata a la política. Ahora, no tenemos un cuadro político con voluntad de trascender eso que los brasileños tienen en Lula y en Bolsonaro, porque son patriotas los dos. Eso que tiene Uruguay en Mujica y en Sanguinetti. La calle Pau es más bajito, pero es. Eso que tiene Chile en la calle y en el que se cayó del avión, ¿cómo se llama? Sí, en Piñera. En Piñera. Digamos, esa existencia de talentos con voluntad de trascender. Y por ahí también de que en realidad sí sean un aporte al mejoramiento. Parecería que estamos llenos de oportunistas aquí en la Argentina. Sí, yo lo escuchaba antes de anoche a Novarecio con Scioli, me agarraba la cabeza, porque en Scioli no hay una sola idea, una idea. La política es idea. O sea, vos tenés que tener una concepción de la patria y querer encarnarla. ¿Y Scioli qué es lo que quiere encarnar? El carguito, el carguismo. Ajá. Era, bueno, tristísimo, pero yo me crié en una sociedad que tenía Perón, pero también a Frondizi, pero también a Palacio, al Colorado Ramos, lo tenía Sánchez Orondo, tenía todos los pensadores de todos los ámbitos. Y entonces esa sociedad te hacía ver el cine, y yo me vi todo Fellini, Antonioni, Pasolini, Buñuel, Luis Mal, qué sé yo, ¿viste? Entonces, yo voy al cine todavía. Fui a ver Días Perfectos. Y después fui a ver Siempre habrá un mejor mañana. Y después, digo, voy al cine. Entonces, todos esos rituales, y ahora ya no leo más novelas, pero me las devoré todas. ¿Y qué le pasó a la sociedad argentina más allá de Martínez de Oz? Porque digo, las crisis, bueno, existen, pero tienen cierta fecha de caducidad y parecería que en la Argentina esta crisis que venimos viviendo tiene décadas y décadas y cada vez... Tiene el 76 como punto de partida. Bueno, es un el tiempo... 76, son 50 años. Apenas, digo, es un tiempito bastante Cuando largo. Milei dice 100 es porque se le murió una tía hace 100 años, ¿no? Es una cosa... Cuando Caputo y Entuserega dicen 100 es porque es el ejercicio del delito de ellos que tiene 100 años de antigüedad, de expertise. Pero no, digamos, la Argentina tiene 50 años. ¿Qué? Yo viví en un país donde no había un subsidiado, punto. No había inseguridad y no había deuda externa. ¿Qué te parece? Ni más ni menos. Ni más ni menos. Digo, ¿y dónde están los pensadores? Porque acá también es una, viste,
Sí, Le damos con todo a los políticos y está muy bien porque se merecen esos artistas, como sí, dijiste no hay antes. pensadores, no hay pensadores. ¿Qué pasó con los No hay intelectuales? intelectuales fuertes. No, no. No hay. Son muy pocos y tienen muy poco peso. Qué sé yo. A veces lo agarras a Kovalov. Yo me peleé con José Pablo Feynman, que terminó, Ujú. falleció el pobre, pero no hay pensadores de la política. No hay. Y parecería que Vos ponés La Nación Más o C5N ujú, y no, te da vergüenza. tocaste un tema que a mí me apasiona porque estamos en esto hace tantos años y que tiene que ver con los medios. Y vos tuviste mucho que ver, obviamente, con los medios también, desde otro lugar. ¿Qué le pasa con los medios? Yo creo que tenemos una gran responsabilidad en lo que hace a la realidad de la Argentina. Y no ha habido una autocrítica en los medios diciendo, no somos solo una empresa, sino que somos un servicio público, lo dice la ley, pero digo, en términos de elevar a la población, parece que los medios, casi en una complicidad suicida, terminan siendo algunos que lo que terminan haciendo es poner mucho gran hermano en la cabeza de la gente. Lo digo así para simplificarlo. O Tinelli con... que está bien un recreo y me encanta un ratito de fútbol, pero digo, la vida no es eso, ¿no? El problema de los medios es que no son la expresión de alguien que sueña un país y un mundo. Mm. Y entonces son tipos que salen a hacer negocio. Y Pero es, antes también se hacían negocios y no había... si No era una contradicción tener grandes plumas, el por último, ejemplo. sí, el último con ganas de ser un medio trascendente fue Daniel Haddad, Mm. Que de hecho lo sigue haciendo. que lo sigue haciendo y se fue. Pero, vea que yo lo conozco a Mañeto desde que pichón. Porque yo conocí a Rogelio Frigerio, que fue su mentor. Lo, eh, ¿Qué sé yo? La Nación, la diferencia entre la Nación Televisión y la Nación Diario es enorme. Ujú. Pero, Pero ya nadie lee La Nación Diario. eh, digamos, le va pasando lo de la prensa, sí. Ujú. Pero no hay destino colectivo, entonces los medios son el reflejo de la frustración que sufrimos cotidianamente. Mm. No soñamos un gran país. Yo le digo, mira, tengo una cosa, vamos a hablar de lo positivo. No hay semana que no vengan 15, 20, 5, 2 pibes a casa a pedirme hablar conmigo. Ujú. Todas las semanas. Y además se fundan grupos, se arman, le mando oradores. Y esa vitalidad de los pibes es soñar un país. ¿Y O dónde se sea, la pinchamos? no se la va a pinchar nadie. Esos pibes tienen 20, 22 años, hicieron un grupo, ya son 200. Escucharon la semana pasada escucharon a Paña y a Lilita. Ujú. Y yo les hablé un montón de gente. Digamos, claro, los medios no quieren reflejar eso. ¿Por qué? Porque yo desde que dejé de servirle a la Nación Más no me invitó más. Nunca me invitó C5N, nunca, no sé dónde queda. Ujú. Los medios también te usan, le servís y chau. Ahora, no hay pensamiento. La Argentina soporta un pensamiento. Hay una interlocución. Quizá Novarecio sea el mejor entrevistador, o Joaquín Morales Solá, pero han dejado de hacer la reflexión lenta esa que te calma y te, digamos, relaja, te hace pensar, te ayuda. Estamos aquí escuchando este pensamiento libre que va surgiendo, que es lo importante, de Julio Bárbaro. Como le digo, es un tiempo bárbaro, necesario, en una Argentina que a mí me parece, modestamente, necesita pausa, silencio y luego pensamiento, y pensamiento siempre es pensamiento crítico. Yo le digo que cuando tenemos un ratito acá fuera de aire con la música, charlar con Julio Bárbaro es fantástico, porque ha conocido y ha vivido como pocos, ¿eh?
No hay personaje en la Argentina que él no haya conocido y con el cual haya tenido vínculo y como además tiene, para mi gusto, ¿eh? ¿Cuántos millones de dólares tenés, Julio? ¡Uh! Juntaste muchos, ¿no? Junté mucho, sí. Digo, ¿sabes que los salmos, fuente de inspiración, hablan de lo que puede producirle el dinero a la gente? Cuidado y todas las Yo tenía un prevenciones que... pacto con el negro Caloi, que murió hace rato. El Ujú. negro, un ser, Fontana Rosa, Caloi, bueno, era todo un grupo. Y el negro me decía, nunca debemos ahorrar. Entonces me paraba por la calle y me decía, ¿ahorraste? Yo le decía, jamás. Y mi hija Carmela se enoja, porque yo llego, a ver, tengo unas vacas, pero efectivo, $2.500 mi tope, ya voy, salgo a cenar afuera y digamos, tengo una omnipotencia que me impide agarrarme a la plata. ¿Y eso qué te da en la vida eso? Eso de Una no... alegría porque tengo la soberbia en la cabeza, no la billetera. Qué buena que está esa. Digo porque a mí me da la impresión, Julio, que la corrupción, que es cultural en realidad, pero se transforma en estructural, es el gran problema de la Argentina. En una Argentina donde parecería que el dinero todo lo puede, todo lo compra y que, bueno, si haces algo por el país, bueno, me corresponde llevarme fortuna. ¿Cómo justifican los funcionarios y los no funcionarios y los gremialistas y los policías y lo que quieras en la Argentina lo que tienen amasado de fortunas? Pues es que a mí me pasó que todos estos muchachos me dejaran de invitar a su cumpleaños. Uno solo de ellos me dijo, no te invito porque me da vergüenza, punto. Porque antes éramos pares, Por lo menos fue honesto. que fue honesto. Ahora, los tipos se desclasan y al desclasarse, algunos tienen la virtud de cambiar de ideología. Entraron al peronismo porque eran pobres, se hicieron del PRO porque se hicieron ricos. Mm, Hay una autenticidad en eso. Ahora, la idea de si no afanás sos un gil está vigente las 24 horas del día. O sea, es la principal ideología de Argentina la complicidad. ¿Y este gobierno actual, sentís que vino a... Sí, es igual, pero ¿qué diferencia hay? ¿Sí? Vos lo ves a Caputo y a tu ceregue y agarrate la billetera. Nada más que son más elegantes. Néstor y Cristina, Néstor era un delincuente. Y Mauricio, a quien apoyé y voté, nos endeudó 47.000 palos verdes. O sea, la decencia sale más cara a veces. Yo le decía a Néstor, lo he hablado con Mauricio, no te entienden una cosa. El poder es la conciencia, no es la billetera. Mm. El poder es la conciencia. El hecho de trascender es el hecho de poder lograr que los demás te respeten. Eso es trascender. Mm. Entonces, transitar la vida con la mente, con la frente alta. ¿Alguien pensás que, además de, lo vamos a dejar para después de la pausa, de, del temor, la obsecuencia, siente esto por Cristina, por Macri, por los personajes que han presidido la Argentina en términos de, bueno, lo respeto, realmente lo respeto, o es una fábrica de intereses? Después del panorama de noticias, lo incorporamos aquí a Dani Saltzman a charlar un ratito también con Julio Bárbaro. Como le digo, un momento bárbaro y necesario, absolutamente necesario en la Argentina. La verdad que yo le decía que cuando estamos en las pausas, así como cuando estamos charlando al aire, ¿no? Escuchar a Julio Bárbaro es bárbaro porque realmente ha vivido y ha conocido a todos y habla y dice las cosas como son de nuestra tragedia argentina, porque es una tragedia que tener hoy tanta gente viviendo en la indigencia, en la pobreza, en un país que no tiene guerras, que no tiene cataclismos climáticos y que es puro talento argentino
en algo que yo me atrevería a denominar, tiene mucho que ver con el que no roba es un gil, tiene que ver con una cultura muy perversa que parecería que se impuso, donde los valores es solamente los valores de Wall Street y de la billetera, y donde alguno cree que de esa manera hace algo para sí, para el resto, donde parece que robar es, y lo digo así, ¿no? Porque una cosa es un negocio y otra cosa es robar. Robar es lo que está penado, lo que no se debería, pero parece que es una constante y sobre todo en el mundo de la famosa casta, porque tiene el poder de por ahí robar de otra manera. Dani, vamos a seguir charlando un ratito con Julio porque te digo, es un libro abierto, hay que dejarlo nada más que hable. Lo que hay que hacer es tirarle la mecha y que empiece a decir. Yo te voy a proponer lo siguiente, Dani y a A ver, Julio. buenos días. Buen día. Vamos a hacer esto. Yo te voy a ir mencionando personajes. Y vos decís lo que quieras, Julio, sobre ellos. Voy a tratar de ser suave. Vamos a empezar, vamos, para que sea suave y hables de los... A ver, Frondizi. No, Frondizi Arturo era una cosa maravillosa. Maravillosa, un ser excepcional que siempre... Hay un tema... En la Argentina escribimos miles de libros sobre estupideces. Nadie escribió sobre la vida de los Frondizi. Cuando Arturo era presidente, Ricieri era rector de la Universidad de Buenos Aires, un lujo intelectual, y Silvio formaba a los marxistas para hacer la revolución. Si hay una familia que marca la historia argentina y que ningún historiador se ocupó y dicen que Oreste era brillante, es los Frondizi. Mira. Fue la familia más completa. Rector, presidente y revolucionario, los tres juntos. Mira. Ilia. Ah, un maestro. Ilia era... Yo lo veía con su poncho por la calle Corrientes, ir hacia el bar, hacia el restaurante Arturito. La humildad, esa virtud. Y Oña Tibia, ojo. Perón lo pone a Carrillo, que es la salud en serio. Ilia lo pone a Oña Tibia, que es la salud en serio. Y después los muchachos pusieron el curro, que es la salud para los muchachos. Lanuse. Yo siempre lo... Primero digno. Fue el último militar de sangre oligárquica. Era un Lanuse. Después va a venir un Videla, un Macera, un Viola, hijo de inmigrantes que querían sacar pecho y no tenían. Entonces son... Lanuse fue el último que tenía una idea de dignidad. Yo me acuerdo que Lanuse, cuando la masacre de Trelew, él se enoja en serio. Él no quería eso, él no quería transitar ese camino. No era un genio, pero fue un tipo digno. Palacios. No, Palacio era espectacular. Alfredo Palacio, los discursos, el socialista de la Boca, el socialista de América Latina. Mi viejo me llevaba, yo tenía 9, 10 años, me llevaba de la mano a escuchar a Palacio. Alfonsín. Fue el mejor presidente de la democracia. El único, el último, que intentó que el poder político se impusiera sobre el poder de los negocios. Y fracasó. Se equivocó. En ese momento estaba la coordinadora y la renovación, que era mi generación de lúcido, donde salieron como 15 ricos y ningún estadista. Hablaste antes, los mencionaste, pero aunque sea un minutito, Videla. No, Videla es un tránsfuga. Videla es un mediocre que a quien Nacho López le pregunta sobre los desaparecidos, un tipo que habían decidido asesinar. Y ya que hablamos un poquito más cerca, Menem. Menem era un frívolo que le divertía la corrupción y que fue muy dañino para la Argentina. Menem fue para el país, en lo económico, peor que la misma dictadura. La destrucción del ferrocarril, no se conoce otra historia en la humanidad.
era privatizar para coimar. Yo me acuerdo que le dio un pedazo a un fulano y le dijo, esto va con 30 palos verdes por mes, me tenés que devolver 10. Eso era Menem. Esa es las privatizaciones de lo que da pérdida son la instalación del retorno. Ajá. Le decían celular, ¿no? Había que poner un 15 por lo menos. Sí, pero a veces más. Sí, más, ¿no? A veces más. Y algunos dicen que ya que estamos más cerca y lo conociste mucho, ahí tu amigo Néstor. La diferencia entre Néstor y Menem es que Néstor creía que el dinero era poder y lo amaba como poder, no como dinero. Mm. Lo cual yo he discutido horas con él, pero horas. Con Menem menos. Con Menem tampoco era fácil hablar. Pero Néstor creía que si acumulaba un nivel de riqueza, instalaba una monarquía en la Argentina. Y comete el error de cuando lo empiezan a denunciar, llama a la izquierda, a los muchachos. Vos fíjate, cuando asume Néstor, yo invito a almorzar con Néstor y Cristina y Alberto a Tulio Alperín Dongui y Beatriz Arlo. Uh-huh. Ni más ni menos. Yo quería que esa fuera la idea de país. Bien, y no anduvo. Cuando Menem me nombra mi secretario de Cultura, voy a la casa de el famoso... Sí, tómelo más. Estamos disfrutando aquí de escucharte. Voy a la casa de don Bioy Casares y le digo, tengo el honor de ofrecerle la dirección de la Biblioteca Nacional. Y el Bioy Casares me miró y se emocionó, como que lagrimeó. Y mi sueño era un país, ese era el país que yo soñaba. Algunos que pensaran además de... Algunos que pensaban distinto. Y ese gesto, me lo agradeció siempre, me cruzaba por la calle y me paraba. Ese gesto es lo que el kirchnerismo, con una banda de zurdo trasnochado y de lo que dicen todos y que creen que... son progresistas por eso. El progresismo es la muerte de la tradición. ¿Qué es el progresismo? Y entonces Néstor, estabas diciendo... Néstor creía que la acumulación, que había una suma de dinero que le permitía hacer el poder en serio. Pero él quería el dinero porque quería el poder. Néstor era un enfermo del poder, no del dinero como placer. Ajá. Ahora, no se le ocurría el placer. Él venía sin nada. Llegó Macri que venía con todo el dinero, digo, por decirlo de una manera. ¿Y Macri? Macri me dio muchas horas de diálogo, muchas. Y no logré nada. No lograste nada. ¿Y qué querías lograr? El sueño de trascender. Yo, digamos, alguno que sepa que el oro está ahí, pero el oro es el... Si él tenía todo para ser un presidente de centro, ¿no? Pablo Beluto dijo, asumí como... Secretario de Cultura. Sí, asumí para un partido de centro y me encontré un partido de derecha. Más que tenía todo para ser un partido de centro. Y yo lo voté públicamente y el peronismo me reputió. Pero ahora que con lo Scioli ya estoy salvado, me depuró la historia. ¿Por qué no es un estadista, Daniel? Bueno, yo te digo, es alguien que la palabra dignidad no sabe dónde queda. Wow. Fue candidato a presidente, no sí, puede sí, aceptar esto. Fue vicepresidente, ¿no? No. Eso también es una característica. Viste que los presidentes después acá, como necesitan seguir haciendo algo, son senadores. Una cosa muy loca, ¿no? Pero digo, pero sigamos con otro. Hablaste de Alberto, dijiste, estuve con Cristina y Néstor y Alberto. ¿Qué pasó con Alberto? Nada, siempre fue así de mediocre. ¿Siempre fue así? Siempre fue un mediocre. Alberto era un buen segundo. No da para primero. Entonces lo pusieron primero, creció que pensaba. Pero igual fue un segundo ahí. No.
¿Trató de independizarse? Salvo, no, Cristina, yo creo que sí, no la defiendo a Cristina, pero en este caso, para autodestruirse, Alberto le alcanza por sí mismo, no necesita ayuda. Dime, ya que hablaste de Cristina, que todavía tiene peso, parece, algunos dicen aquí. No, no la quiero. Fui muy amigo de ella, le cociné en mi casa, hablé. Yo hice 2 reuniones. Héctor Timerman y yo hicimos 2 reuniones de Lilita con Cristina. Mm, Donde Héctor llevaba a Lilita y yo a Cristina. bien, ¿y qué pasó con Cristina? No, bueno, era otra época. Estaba Alfredo Bravo, éramos Mm, 5 en esa mesa. Es el sueño de unir al país que después les queda grande a la gente. Yo no me arrepiento. Hablaste, ya que trajiste con Héctor Timerman, para nosotros es muy cercano, y fuiste amigo de Héctor. Fu, amigo. Vos sabés que yo se lo llevo a Néstor y Cristina y a las próximas elecciones se va con Lilita. Y Néstor y Cristina me dijeron de todo. Mm, Trajiste un traidor. Y después, cuando Néstor asume, me llama y me dice, ¿te seguís viendo con ese judío amigo tuyo? Y le digo, sí, es mi amigo, lo veo siempre. Decirle si no quiere ser embajador en Estados Unidos. Yo voy y se lo digo a Héctor y Héctor me dice, embajador no, porque a mi mujer no le gusta Washington. Podía ser cónsul en Nueva York. Y bueno, entonces voy y le digo a Néstor, che, dicen que cónsul en Nueva York. Mira las gestiones que, ahora me las recordás, la hice yo esa. mira, tenés culpa en el No, Héctor, no, Héctor, el pecado de la inocencia es un pecado que no se castiga. Héctor cae de buen tipo. No tenía maldad, no importaba ni la guita ni el poder. No entendía la historia. Pero no se encegueció Sí, con el claro. poder. No, se ensegueció con que creyó que quien le daba el cargo lo salvaba. No sé. Yo fui 2 veces a hablar con él a solas y dije, no me quiero pelear con vos, te dejo, chao. ¿Alguna vez hablaste con él del famoso memorándum espantoso firmado con Irán, donde él... No, ya ahí no hablaba más. Ah, Eso es, yo fui amigo de él hasta que fue canciller. mm, Yo lo hice cónsul, embajador, esa etapa era mía todavía. ajá. Y ya después se olvidó, Después, no te necesitaba. nunca, no. Si yo lo llamaba me respondía en el acto, no. Fue un No, caballero siempre. ajá. Pero de eso nunca hablaron, de su torpeza, por decirlo menos. Lo que pasa es que Quedó encerrado, Cristina lo hizo y lo obligó y él... no, él se obligó solo. Mm, Yo soy íntimo de Raúl, que es el primo hermano, que es su claro. amigo del alma. Ujú. Esta noche vamos a cenar. Y yo le decía, avisale que... no se podía. No. Cuando alguien decidió hacerse pedazos, se hace solo, ¿viste? No hay... A ver, ¿qué otro personaje tenemos? Tenemos algunos cuantos, porque tenemos un nuevo presidente en la Argentina. ¿Qué dirías del presidente que tenemos hoy, de Milei? Me da, más que nada, lo que más me genera es vergüenza, ¿no? Esa incapacidad de hacerse cargo del lugar que ocupa y el valor de las palabras en el lugar que ocupa, ¿no? Eso de decirle a Lula o a Petro no, me parece, ¿no? El día que le escuché decir la estupidez mayor de la historia, yo no voy a comerciar con países comunistas, ¿no? Entonces, ¿por qué no lo llamas a Trump y Biden y le preguntas cómo se hace? No, es cosas de un infantilismo que refleja al empresariado argentino. Yo fui 7, 8 veces a IDEA. Porque el empresariado productivo es una cosa, es una conciencia. Mm. Yo era amigo de José Bergelbar, que siempre me acuerdo del detalle. Un día me agarra y me dice, le acabo de decir a Perón, era ministro, que me estoy haciendo peronista. Y el viejo me miró con bronca y me dijo, don José, justo ahora que yo dejé de serlo. Ya que mencionaste, porque claro,
Porque ahí hubo tres empresarios para mí Sí. importantes. Don Mario Hirsch, el Bungibor, Mm, que era cerebro. José Bergerber y Rogelio Frigerio. mm. Después ya quedaron más centrados en, digamos, el poder semimafioso. Mencionaste uno que se murió hace 50 años ahora y que alguna incidencia ha tenido, ya que hablamos de muchos personajes. Perón. Bueno, se murió 50 años este lunes. Pensar que uno hace medio siglo hacía cosas, ya te carga. Ese día yo estaba en una oficina, me largué a llorar y salí a la calle porque no quería llorar encerrado. Y veía la cantidad enorme de gente que lloraba por la calle y los que miraban para abajo. Digo, era una cosa, fue el duelo nacional más duro de mi vida. Fue una cosa, era un país que sentía que la historia se le caía encima. Vamos a Perón. Grandezas y miserias de Perón. La grandeza del viejo es que el viejo era un gran lector y hay un momento que hay que revivir. Cuando va a venir le mandan a los tres mejores periodistas argentinos, que son Jacobo Timerman, Villarroel y Maidana. Ujú. Y hay una entrevista de 2 horas entre el viejo y ellos, que es un lujo. El viejo era un lector, era... Lo que le pasó al viejo es que le falló la guerrilla. La guerrilla eran tontos que creían que el poder estaba en la boca del fusil y se quedaron con esta estupidez. Vos fíjate que Fidel se tiene que sacar de encima a Che Guevara porque molestaba. El guerrero termina molestando cuando se acabó la guerra. Y Mao a lo de la larga marcha. Tengo que preguntar algo porque nunca tengo la oportunidad de preguntarlo y siempre lo pienso. En el final de sus días, Perón sabía que estaba muy enfermo Sí, claro. y nombra a su mujer, que era, por decirlo bajito, una inepta para ocupar un cargo de vicepresidente, como lo sería yo, no lo estoy insultando, digamos, yo no tengo esa capacidad. Digo, él no sabía que ella iba a heredar esta guerrilla justamente que vos mencionás que le falló y que ella iba a poder manejar mucho menos que él todavía. Esa historia es una historia que nunca se quiso escribir. Acércate un poco más, Julio, si te La escuchamos mejor. fórmula era Perón-Balbín. Y vamos al Teatro Nacional Cervantes, acá en Córdoba, con la fórmula Perón-Balbín, que era la que Perón quería. Y se nos pone en contra todo el sindicalismo y la guerrilla la queremos. Yo era delegado, era convencional y no lo podemos instalar. Y salta Lorenzo Miguel y Norma Kennedy y todo a gritar Isabel, Isabel, Isabel. Pedrini se va con Roca Mora y 3 muchachos a decirle a Perón que la fórmula es Perón-Isabel. Perón se pone de pie y les dice, frase que he repetido hasta el cansancio, y se murió el último que estaba ahí presente: señores, al nepotismo se lo combate hasta en el África. ¿Y qué pasó? Como al viejo le habían fallado los montos y se había quedado solo, lo tienen una semana ahí discutiendo y al final lo acepta. Pero lo acepta muy enojado, muy enojado. La fórmula era Perón-Balbín. Nos faltó la grandeza. Lorenzo Miguel, que después dicen que era un genio. Lorenzo Miguel era un mediocre. Ya se nos... Y Firmenich era el tarado que es. ¿Qué le vas a hacer? Él mató a Rucci, no daba para más. Hasta ahí le daba el cerebro. A él, a Perdía, a Vaca Narvaja. Hasta ahí les daba el cerebro. Perón gana con el 62% y ellos matan a Rucci. Pero Perón quería Perón-Balbín. Y habían arreglado absolutamente todo. La historia en eso ha sido injusta porque yo, al que había estado, y fui y lo agarré, me dijo, sí, yo estuve, y leelo, escribilo, firmalo.
porque era una etapa de la historia muy fuerte. Ujú. Isabel no servía para nada, pero fue muy digna en su silencio, nada más. Sí, pero bueno, yo era un niño, ¿no? Yo recuerdo, vos mencionás el duelo de Perón y yo era un chico de primaria que estuvo sus Sí. 7 días en casa mirando la tele, Sí. pero realmente cuando uno lo piensa desde el adulto... No, fuimos- era terrible. Isabel era terrible. Me quiero quedar con esto que trajo Dani y llevarte algo más, porque tiene que ver con esta historia argentina y obviamente la figura de Perón. Viste que los grandes, por lo menos líderes, en algunos casos tienen, como dije antes, miserias. Una de esas miserias es yo o la nada. Después de mí, Él no dijo nunca, jamás. No, Él no. siempre dijo, Perón quería disolver el peronismo. A mí me lo dijo en persona el último día del cumpleaños. Si yo digo peronistas somos todos, es porque ya está. No quería que venga el Turco Menem con el sello a afanarse las milanesas. Honesto a reivindicar una revolución en la que no creía. Él no quería el uso. esta es la pregunta que quería hacerte, porque digo, algunos de estos dicen después de mí la nada, que se vaya todo, y yo quedar en la historia, como quedó Perón de hecho, como un momento irrepetible, único y maravilloso, y después que sea todo un desastre. Perón tenía un sueño de continuidad en términos Sí, de la... tenía un sueño de continuidad en la unión con el radicalismo. Perón tenía, porque si uno agarra el Tuco Paz, Perón elige gente conservador de lujo, Solano Lima, pero además Perón se rodea de intelectuales, Tayana, era un médico que era el argentino que más sabía de ópera, Carrillo, digamos, los tipos eran, después agarrás a los Kirchner, a los Menem, a los Cristina, se rodean de, a los Alberto. Dime con quién andas y te diré quién eres, decían las abuelas. Y el peronismo era, vos agarrás a Robledo, a Lude, eran tipos formados. Campo era el alcahuete. Se lo revidé. Te dicen verticalismo. Éramos un mundo de sublevado, nos matábamos, estábamos todos ahí adentro. Pero es una etapa de la conciencia nacional. La anterior es el radicalismo. La clave es forja. Forja. Lo que pasa es que en la Argentina, el otro día me decía un periodista brasileño filmándome, los brasileños nos cuesta entender el peronismo. ¿Saben por qué? Porque ustedes son todos brasileros. Y en la Argentina, al margen del peronismo, hay mucho anti-argentino suelto. Y entonces el radicalismo, que ahora está deshecho igual que el peronismo, se hicieron, todos engordan, se hacen de derecha. Acá hay miles de conservadores sin nada para conservar, es maravilloso, ¿o no? Julio, nos quedan 2 minutos y quiero Perdón, aprovecharlo. me acordé porque ese niño que yo era en esa época, me acuerdo, mi papá tenía un Peugeot 404, se abría el techo y mi papá era radical y yo tiraba volantes para las elecciones de Balbín de la Rúa. Balbín de la Rúa, ¿te acordás? Yo tiraba los volantes, yo era un niño mirá, y hacía eso. Me había olvidado de Apareció, preguntar claro, sobre De apareció la ese Rúa. personaje. ¿Cuántos personajes? De la Rúa, ¿qué dirías? Lo quise, a De la Rúa lo quise y después que cayó lo invité a almorzar. Ojo. Bien, y Julio Bárbaro, ¿qué diría sobre sí mismo? ¿Y qué diría, además de los sueños que tiene todavía por delante? No, primero soy un enamorado de la vida, punto. Entonces, vienen los pibes, toda la semana la vida me regala que vengan pendejos, soy el nieto de Brandoni, pero yo soy peronista. Yo me reía, Brandoni es un tipazo, lo quiero mucho. Pero, digo, y les digo a los pibes, no sean peronistas, sean patriotas. Saquen la palabra peronista, porque quizás no quiere decir nada. Después de Menem y Kirchner no quiere decir nada. Inventen un término nuevo. Pero yo diría que soy un tipo que está feliz. Dios me quitó la vista, pero no la maldad. Y estoy feliz, amo la vida, estoy contento. Mi hija Carmela me trata bien. Todavía no me va a mandar un geriátrico. Estás más cerca de Borges cada vez, ¿no? Está más cerca de Borges. Vos. Pero la ventaja que yo tengo que no la tuvo él es que YouTube te lee los libros. Y eso me permite escuchar más que lo que... Pero, para cerrar, amo la vida y la pasé muy bien, amo la política y nunca me enamoré de la guita, siempre me gustó trabajar.
Tuve carnicería, tuve restaurante, tengo unas vacas, pero siempre me gustó lo productivo. Me fue bien regular y mal, pero siempre viví de eso que es el laburo. ¿Y el sueño que queda para el hijo de este Ah. colchonero? El sueño que nunca logré, mira, a veces lo pienso, nunca logré tener un invernáculo. Un invernáculo. Sí, mi sueño es un invernáculo, bien hecho, de fierro, vidrio, pero un invernáculo. ¿Para vos? Para mí, sí, para trabajar en él, con las plantas, con los pensé tomates, que- con los cedros, con los... Digamos, soy perito agrónomo, tengo 20 años de agronomía, amo las plantas, he plantado como loco toda mi vida, y el invernáculo me parece el lugar perfecto. Señores, este personaje único de la Argentina que hay que escuchar más, nos dimos el placer, gracias Julio por venir. Vamos a seguir escuchándolo porque, ¿sabe qué? Yo creo en lo que ha dicho. Hay que soñar sueños grandes, de grandeza, y salir de la pequeñez, porque es la manera que vamos a lograr superar la estrechez que tenemos hoy. Si no pensamos bien, si no tenemos realmente valores que nos hagan entender que la vida es algo más que simplemente varios platos de comida y pasarla bien y tener una billetera grande que no sirve para nada, porque en el cajón nadie se llevó nada. El absurdo y la estupidez de la especie que en la Argentina se instaló demasiado. Julio Bárbaro, alguien que es un libro abierto, historia abierta, y puede hablar y contar anécdotas sin límite. Gracias Julio por venir. Gracias a ustedes por invitarme.